Los objetos más misteriosos del mundo. Diez. Dogu. Son figuras de animales y pequeños humanoides hechas a finales del periodo Jōmon, de la prehistoria de Japón. El dogu tienden a tener rostros grandes, brazos pequeños, manos y cuerpo compacto. Algunos parecen usar gafas, o tener caras en forma de corazón. Nadie llega a comprender el por qué los antiguos japoneses decidieron dotar a estas esculturas de esa clase de trajes. No obstante, hay una cosa que es cierta, y esta es que en la historia más primitiva del Japón no se conocían ningún tipo de gafas de sol ni ninguna clase de cristales semejantes. ¡9! Esferas metálicas de Klerksdorp. Son unas bolas de pirita que fueron encontrados por mineros en Ottosdal, Sudáfrica, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años. Se dice que su forma esférica y finos surcos solo pueden haber salido de seres inteligentes. El Instituto Espacial de la Universidad de California, tras varios análisis llegó al resultado siguiente: el equilibrio es tan perfecto que excede nuestras actuales tecnologías de medición. El único modo para crear un objeto similar, si existiese la tecnología, sería a gravedad cero. 8. Piedras de Europa. En 1938 un profesor de arqueología de la Universidad de Pekín y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las inaccesibles montañas de Bayam Karaula. Mientras exploraban la cueva encontraron una serie de tumbas y unos discos de piedra de una antigüedad estimada en 12.000 años. Cuando los discos fueron examinados se concluyó que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseño desconocidos. Las filas de jeroglíficos eran tan pequeñas que fue necesaria una lupa para verlos claramente. Contienen elevadas propiedades de cobalto y otros metales que la hacen más fuerte que el granito. La tecnología que se tuvo que aplicar para grabar los jeroglíficos debió ser muy avanzada, pues estos deben haber sido muy difíciles de manipular gracias al reducido tamaño de las piedras y a su dureza. 7. Esferas de piedra de Costa Rica. Fue durante los años 40, cuando una compañía bananera norteamericana comenzó su explotación en el delta del Biquís, al suroeste de Costa Rica, cuando al iniciar las labores de limpieza del bosque, preparándolo para el cultivo, se descubrieron unas imponentes piedras rocosas de distintos tamaños y con forma esférica. Son de tamaño variable. Las más pequeñas tienen solo unos pocos centímetros de diámetro y las esferas más grandes llegan a tener un diámetro superior a los 2 metros, llegando a pesar estas últimas hasta 16 toneladas. Grupos de arqueólogos llegaron a la conclusión de que estas se comenzaron a realizar hace unos 3.000 años. ¿Quién las trabajó? ¿Por qué o para qué? Nadie lo sabe. Nadie tiene una explicación suficientemente satisfactoria. Todo son suposiciones y conjeturas. 6. Artefactos Quimbaya. Los artefactos Quimbaya fueron descubiertos a las orillas del río Otún, Colombia. Son figuras de oro y bronce propios de la cultura Quimbaya que datan de alrededor del 1000 después de Cristo.
Aunque los arqueólogos creen que representan animales, otros dicen que se parecen más a los aeroplanos modernos que no existieron en aquel entonces. Uno de los artefactos tiene también una especie de hélice en la nariz, tal como la que existe en los aviones monomotor. Algunos también tienen algo parecido a cabinas pequeñas. En 1996 los alemanes Algún Bohm, Peter Belting y Konrad Louvers, crearon modelos a escala de los objetos que increíblemente demostraron que eran capaces de volar. Como pueden ver, asemejan pequeños aviones, máquinas singulares de forma aerodinámica que confunden en gran medida a los historiadores. ¡5! Nave de Toprakale. Esta impresionante figura tiene el aspecto de una nave espacial tripulada y fue encontrada en las antiguas ruinas de Tuzla, en Turquía. Se estima su antigüedad en unos 3000 años. Se pueden distinguir perfectamente la carlinga de la nave con el piloto en su interior, al que le falta la cabeza, y un sistema de propulsión trasero. ¡4! El martillo de Texas. El artefacto apareció incrustado en el interior de una roca. La madera se encontraba petrificada y su cabeza de hierro fundida con la piedra que lo alojaba. Para terminar en el interior de la roca, debía haberse construido antes de que ésta se formase, unos millones de años atrás. Posteriormente, análisis realizados sobre el martillo demostraron que el interior del mango estaba carbonizado y que la cabeza había sido construida en hierro con un grado de pureza, solo alcanzable con tecnología moderna. El hecho de que está fundido en la roca parece acusar que el proceso de incrustación se llevó a cabo bajo condiciones atmosféricas muy distintas a las actuales, dicho de otra manera que la presión atmosférica no era la misma, algo posible hace mucho, mucho tiempo. 3. La pila de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kukud Rabua, una aldea al sureste de Bagdad, descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra, donde hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla, con forma de jarrón y de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre, fijado con asfalto a la embocadura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. El recipiente medía 13 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro, mientras que el cilindro de cobre medía 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía 1 centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo. El primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito y conectarle una lámpara, que se encendió muy débilmente. El informe oficial decía que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna. ¡2! Reloj suizo de la dinastía Ming. Encontrado en China, en diciembre de 2008, en la tumba de Xikuin, correspondiente a la dinastía Ming, de 400 años de antigüedad. El reloj hallado tiene apenas un siglo de antigüedad. El sello de Suiza aparece fielmente grabado en el revés de su enmohecida cara, país que no existía siquiera durante la dinastía Ming. Los investigadores se preguntan cómo en la antigua China tenían conocimiento del idioma inglés, además de la palabra Swiss, cuyo nombre oficial no se usó sino hasta el año 1848. ¡1! Mecanismo de anticitera.
Fue descubierto en 1900 en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, entre Citera y Creta. Es una calculadora mecánica antigua diseñada para el cálculo de la posición del Sol, la Luna, y algunos planetas, permitiendo predecir eclipses. Ante exámenes, el mecanismo no muestra error alguno. Es un mecanismo impecable. Tampoco hay indicios de que el mecanismo haya sido modificado. Por eso, se cree que el mecanismo podría ser el primero o el último entre otros muchos. Sin duda esta calculadora sorprende por el alto grado tecnológico y su antigüedad. ¿Quién iba a pensar que la primera computadora de la historia estuviera desarrollada por una ingeniería mecánica tan avanzada y antigua?